Hola a todos y todas, mi nombre es Ignacio Conteras y estaré a cargo de dictar esta segunda parte de la clase. En específico, vamos a desarrollar lo máximo posible todo lo relativo a las licencias médicas, ya sea su definición, los tipos de licencia médica que existen, su tramitación, sus causales de rechazo, las reclamaciones que pueden hacerse, etc. El artículo primero del Decreto Supremo número 3 del año 84 da una definición bien completa de lo que se entiende por licencia médica. Así que la vamos a leer primero y de ahí vamos a analizar sus elementos y aspectos más importantes. Se entiende entonces por licencia médica como aquel derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, CEREMI, que corresponda, o ISAPRE, también según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo, o de ambas en la proporción que corresponda. Vamos a desglosar entonces esta definición. En primer lugar, tenemos que la licencia médica es un derecho del trabajador. Esta aplica tanto respecto de trabajadores y trabajadoras dependientes del sector público como del privado, incluyendo también a las y los trabajadores independientes. Tenemos también la ausencia o reducción de jornada de trabajo. El reposo puede ser total o parcial, siendo parcial cuando existe una rebaja en las horas trabajadas, ¿ya? En tercer lugar, encontramos el determinado lapso de tiempo. La finalidad de las licencias médicas es la recuperación del trabajador con el objeto de que éste pueda reintegrarse a su trabajo. Por lo tanto, el elemento temporal de la licencia médica viene a ser de un carácter esencial. Con respecto a la indicación profesional, la norma señala que la licencia médica solo debe ser otorgada por un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona. Acá se incluye también, por supuesto, a los psiquiatras. La licencia médica debe ser reconocida por el empleador, es decir, el empleador debe tomar conocimiento de la licencia médica al recibirla de su trabajador. Hoy en día esto es mucho más expedito y simple debido a las licencias médicas virtuales, que de hecho desde el día 1 de enero de este año ahora son de carácter obligatorio. Es decir, todas las licencias médicas deben ser virtuales, salvo, por supuesto, ciertas excepciones en las cuales se mantiene aún la clásica licencia en papel. La licencia debe ser autorizada por organismo competente, es decir, la ISAPRE, las unidades de licencia médica o el COMPIN. Finalmente tenemos el subsidio de incapacidad laboral, que vendría siendo el pago propiamente tal, que veremos más adelante. Existen distintos tipos de licencias médicas. Estas pueden ser por enfermedad o accidente común, por medicina preventiva, licencias médicas maternales, esto es pre y postnatal, por enfermedad grave de niño menor a 1 año, por accidentes del trabajo del trayecto, por enfermedad profesional y por patologías del embarazo. Con respecto a los plazos que hay para poder presentar la licencia médica, se debe distinguir entre trabajadores dependientes del sector privado, del sector público e independientes. Con respecto a los primeros, es decir, los del sector privado, estos deben presentar su licencia médica a su respectivo empleador dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de inicio del reposo. Con respecto a los y las trabajadoras dependientes del sector público, estas deben presentar la licencia médica a sus empleadores dentro de un plazo de 3 días hábiles contados también desde la fecha de inicio del reposo. Finalmente, las y los trabajadores independientes pueden presentar la licencia médica directamente al COMPIN o al ISAPRE, según corresponda, esto dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de emisión de la licencia por parte del médico. Ahora, en relación a los plazos para el pronunciamiento de la COMPIN y de las ISAPRES, hay que distinguir precisamente entre estas dos instituciones.
En el caso de la COMPIN, que incluye por supuesto las unidades de licencia médica, se tendrá un plazo de 7 días hábiles para pronunciarse sobre la licencia, el cual se contará desde la fecha en que el respectivo formulario conste en su poder. Este plazo puede ampliarse por 7 días hábiles más en caso de que los antecedentes requieran un estudio un poco más acabado, ya un estudio especial. Además, la COMPIN tiene la facultad de solicitar nuevos informes o exámenes médicos con el objeto de resolver de mejor manera, pudiendo extender aún más este plazo, que ya iría en 14 días, con un tope de 60. Eso sí, se debe comunicar esta decisión de realizar nuevos informes o exámenes médicos al empleador y al trabajador. Finalmente, las ISAPRES, por su parte, tienen un plazo de 3 días hábiles para pronunciarse con respecto a la autorización de estas licencias médicas. En relación a las causales de rechazo de las licencias médicas, es importante distinguirlas entre las denominadas de orden jurídico-administrativo y aquellas causales de rechazo de orden médica. Después explicaré también por qué manejar esta distinción es importante, ¿ya? Y no es algo meramente formal de una clase teórica. Las primeras refieren principalmente a cuestiones administrativas legales, como por ejemplo que el paciente no tenga la calidad de trabajador o trabajadora, o que se haya incumplido el plazo para presentar la licencia médica. Con respecto a las causales médicas, estas obedecen precisamente a razones médicas, por ejemplo, que el reposo sea excesivo, que este reposo sea injustificado, etc. Con todo ello, se puede mencionar como causales de rechazo la falta de justificación médica, el incumplimiento de plazos, no tener la calidad de trabajador o trabajadora, incumplir el reposo, entregar antecedentes falsos, o la realización de trabajos remunerados mientras esté vigente una licencia médica. Con respecto a la reclamación que puede realizarse en el COMPIN ante un rechazo en la autorización de la licencia médica, indistintamente si el rechazo fue por parte de una ISAPRE, del COMPIN o de la unidad de licencia médica, se tendrá un plazo de 15 días hábiles para reclamar en la misma COMPIN del domicilio del afiliado. Ahora, ¿qué ocurre si es que esta reclamación no sale como uno espera y vuelven a rechazar la licencia médica? Se puede reclamar nuevamente por el rechazo, pero esta vez en la Suceso o Superintendencia de Seguridad Social. La tramitación se hace mediante el llenado de un formulario disponible en pae.suceso.cl. La documentación requerida para este formulario va a depender del motivo del rechazo de la licencia médica, y de hecho se mencionan en ese mismo formulario a la hora de rellenarlo. En general, lo que se solicita es un escrito indicando los motivos fundados por los cuales se desea reclamar. En el caso de la licencia en papel, una copia de la licencia por ambos lados, timbrada y tramitada, ya sea por la ISAPRE o el COMPIN según corresponda. Además, el informe del médico tratante, que sea legible, actualizado y con fecha, y la resolución del COMPIN, por supuesto, en la cual se rechaza la licencia. En causales de rechazo, como la de presentar la licencia médica fuera de plazo, esto es un ejemplo, se solicita, además de los que mencioné recién, el comprobante o documento en el cual consta que usted presentó efectivamente la licencia dentro de plazo. Ahora, en el caso de que efectivamente no se haya presentado dentro de plazo la licencia, pero que exista un motivo de fuerza mayor, la plataforma también acepta que se suban o se adjunten dichos antecedentes, ¿ya? Se pueden presentar antecedentes en general, ya es bien abierta la opción. Con respecto al proceso, dependiendo de su complejidad y de los antecedentes que se incorporen, la decisión puede tardar hasta 6 meses. En el caso de que la respuesta de la superintendencia sea positiva, esta procederá a informar al COMPIN para que deje sin efecto la resolución y autorice de esa forma la licencia médica. Ahora, en el caso de que haya una nueva negativa, es decir, que no se acoja la apelación, todavía quedaría una opción más.
Es un poco más compleja, por no decir mucho más compleja, porque usualmente se utiliza cuando hay antecedentes que no se aportaron previamente y que pueden servir para modificar la decisión del suceso. Pero se puede presentar una solicitud de reconsideración directamente ante el Superintendente de Seguridad Social. Acá en el PPT, espero que se alcance a ver, se ve un modelo del formulario para reclamar ante el suceso. En la parte azul, básicamente se mencionan los documentos requeridos, tal como dije recién, y más abajo da la opción de escribir el relato y el reclamo en general. Lo relevante y entre comillas más complejo son las tres opciones de arriba. La primera, donde dice licencias médicas, eso no se debe tocar, queda tal cual. En la segunda casilla habrán dos opciones. En la primera dice aspectos jurídicos y administrativos y la segunda aspectos médicos. Esta distinción es precisamente la que veíamos al comienzo de la clase y refiere a la clasificación de las causales de rechazo. El tercer cuadro precisamente tiene las causales, pero solo van a aparecer las de la clasificación que usted marque en la segunda casilla, ya sea aspectos jurídicos, administrativos o médicos. Ahora, tampoco es que sea grave equivocarse en la selección, o sea, es cosa de revisar si es que la causal figura y si no la encuentra en la tercera casilla, se cambia simplemente a la segunda y se debería encontrar allí. Pero bueno, ahí les queda el modelo. Finalmente, con respecto al pago de la licencia médica, este corresponderá a la ISAPRE respectiva, en el caso de estar afiliado a una, o si se está en FONASA, la licencia la paga el Servicio de Salud a través de la COMPIN. Para que el pago de la licencia médica sea completo, esta debe ser superior a 11 días corridos. En el supuesto de que la licencia sea menor a esa cantidad, no procede el pago de los primeros 3 días. Es decir, si por ejemplo la licencia médica tiene una duración de 7 días, se pagarán solo los días 4, 5, 6 y 7. Con respecto a los requisitos que se deben cumplir para el pago de la licencia, se debe distinguir entre si la relación laboral existe en razón de un contrato indefinido o de plazo fijo. En ambos casos, se requiere tener una licencia médica debidamente autorizada y el tener un mínimo de 6 meses de afiliación al sistema previsional, básicamente la AFP. Ahora, con respecto a las cotizaciones, en el caso de los trabajadores con contrato indefinido, se exige tener 3 meses de cotizaciones previsionales dentro de los 6 meses anteriores al mes en que se inicia la licencia, mientras que a los trabajadores con contrato a plazo fijo se le exige solo uno, también dentro de los 6 meses anteriores al mes en que se inicia la licencia. Es decir, si por ejemplo yo, Ignacio Conteras, trabajo con contrato indefinido y tengo licencia el día 7 de junio, debo primero, y aunque sea obvio, tener una licencia médica debidamente autorizada, con todos los requisitos y la tramitación que vimos anteriormente. Además de eso, tengo que haber estado afiliado al sistema previsional al menos desde 6 meses. Entonces, 6 meses antes sería diciembre de 2020. Es decir, como mínimo, debo estar afiliado a la AFP desde diciembre. Si es que yo tiro licencia ahora el día 7 de junio, como habíamos dicho. Finalmente, tengo que haber cotizado 3 meses dentro de los 6 meses anteriores al mes en que inicia mi licencia, que sería 7 de junio. Entonces, debo haber cotizado al menos 3 veces entre los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Ya?